vamos con la mesa primera, que se titula Los lectores, apoyo necesario de acceso a la lectura a los colectivos más vulnerables. Antonio ya ha introducido, creo que, y ayer se habló un poco de los conceptos básicos de los que vamos a hablar aquí, que es el tema de la accesibilidad, es decir, las condiciones que deben cumplir los entornos para poder, digamos, ser utilizados de modo efectivo, ¿no? Y lo que implica eliminar pues, las barreras precisamente que impiden o dificultan el acceso a determinados bienes, a determinados derechos, en nuestro caso, lo que sería el leer, la lectura, ¿no? Y después vamos a hablar de grupos vulnerables, grupos en situación de vulnerabilidad, colectivos vulnerables, bueno, de la manera como se quiera, digamos, definir o conceptualizar, que son aquellos, digamos, que encuentran obstáculos especialmente singulares o graves para, digamos, para que les impiden realizar los derechos de los que son titulares, por lo menos en las mismas condiciones que el resto de la ciudadanía. Para identificar estos colectivos, para hablar de la accesibilidad a la lectura, tenemos en la mesa a Carmen Bayarri, Pablo Morillo, Paulo Cosín y Alfons Cervera, que presento muy rápidamente. Como es normal en estos casos, pues os imagináis, el currículum es mucho más extenso, más interesante, pero he recogido lo que me ha parecido de lo que ellos me mandaron, pues más ilustrativo, ¿no? Alfons no me mandó nada, pero como nos conocemos desde que casi que hicimos la comunión, pues me lo sé ya de memoria. Carmen Bayarri. Pero no me lo mandaste, pero no será porque no te lo pedí. Sí. Vale. Es que confiaba en ti. Haces bien. Carmen Bayarri es directora del Servicio Bibliográfico de la ONCE y es representante de la ONCE en la Comisión de Consumo Inclusivo del CERMI y en el Consejo Mundial del Braille. Bueno, tiene, como veis, una enfermedad genética degenerativa que se llama retinosis pigmentaria, que si lo digo bien, Carmen, que le produjo ceguera, ahora ya lo estuvimos hablando, más o menos a partir de los 13 años, ¿no? Lo que convierte a Carmen en una persona que puede hablar de la lectura, digamos, habiendo leído directamente, y también de la lectura o de leer desde sin ver, ¿no? Sin ver, por lo menos, sin ver con los ojos, ¿no? En segundo lugar, tenemos a Pablo Morillo, que es director general de la Fundación José Manuel Lara. La Fundación, como sabéis, lleva un montón de años ya en la divulgación, fomento, desarrollo e investigación de la cultura. Es licenciado en Administración y Dirección de Empresas y experto en Administración y Dirección de Entidades sin ánimo de lucro. Es profesor en diferentes centros de estudio y en este momento prepara su tesis sobre fomento del hábito lector en entornos vulnerables y específicamente, entiendo, en el ámbito de la infancia en situación de pobreza, en situación de dificultades económicas. Después tenemos a Paulo Cosín. Paulo Cosín es director editorial de Ediciones Morata, que cumple, felicidades, 100 años este año, y que además se mantiene por el compromiso personal de Paulo, que la adquirió en 2016, ¿no? Que, pues, es autor de 2 libros, supongo que más, o no, pero con 2 libros son bastantes libros, en mi opinión ya. 2 libros de mucho interés para esta mesa. Uno es Para qué leer, fomentar la lectura en jóvenes y adolescentes, de 2023, y otro es Arte y Lectura, el arte de la lectura para la transformación social, que es reciente de este año. Es reciente, y luego está La emoción de leer las emociones también para educación emocional de los adolescentes con la lectura. Pues ese que no lo tenía yo apuntado también. Y además es autor del podcast Leer te da más, dedicado al público juvenil o lector, que lleva más de 40 podcasts. Es profesor en la Escuela de Información del Sector del Libro París, de la Fundación Germán Sánchez Ruy Pérez. Y, por último, Alfons Cervera es escritor en lengua castellana, en lengua valenciana, es periodista en radio, en prensa escrita, escribe artículos de opinión, de crítica cultural, actualmente pues, en El Levante, en Infolibre, el diario.es, no sé si está escribiendo ahora. Ensayo, poesía, cómic, novela, sobre todo novela, es la manera en la que Alfons se ha venido expresando ya desde hace bastante tiempo, sobre todo la última, como os digo, los títulos son muchos. La última novela es El boxeador, del año 2024, y acaba de recoger en
en un volumen llamado El libro de familia, la trilogía, digamos, más personal, donde recoge las novelas dedicadas, digamos, a su familia, un tema más personal, Esas vidas, Otro mundo y Claudio Mira. Bueno, esta es la presentación de la mesa. Vamos a empezar tal y como los he presentado. La idea que tenemos es una primera intervención en la que cada uno, en unos 5 minutos, solo tenemos una hora, pues digamos da desde su perfil personal su impresión sobre la temática, el tema de colectivos vulnerables y la accesibilidad, y después entraremos en algunos temas más específicos. Así que, Carmen, bueno, gracias a todos ellos, gracias a todos vosotros por estar, y Carmen, tienes la palabra. Bueno, pues, ¿se me oye bien? ¿Sí? Ah, vale, me enfoco aquí mejor. Muy buenos días a todos y muchísimas gracias por habernos invitado a la ONCE a este acto y darnos la oportunidad de visibilizar nuestra vulnerabilidad. Y digo vulnerabilidad porque, por contextualizar, nosotros empezamos hace muy poquito. La escritura en tinta o la lectura en tinta, el alfabeto, lleva miles de años y nosotros solamente tenemos alfabeto desde 1825, que por cierto este año estamos de enhorabuena y celebrando nuestro 200 aniversario. Solo 200 años tenemos desde que tenemos un alfabeto. La imprenta democratizó la lectura en 1442, entre comillas, y nuestra democratización no llegó hasta mediados del siglo XX. O sea, imaginaros el retraso o el que llevamos en el tema de la lectura. Es tan así que todavía en el mundo del braille, que es nuestro sistema de lectoescritura, entre los países tenemos códigos hasta diferentes todavía. Tenemos muchísimo que avanzar, ¿no?, en este sentido. Nosotros, como digo antes, desde antes de 1825, nuestra cultura se limitaba a lo oral, ¿no? Es a partir de 1825 cuando tenemos nuestro sistema de lectoescritura, que no se convierte en un código oficial hasta 50 años después. A mediados del siglo XX es cuando entra nuestra máquina de escribir. Vuestra Olivetti aparece en nosotros a mitad del siglo XX, ¿no? Nuestra Perkins, que fijaos si es buena, que todavía sigue vigente y todavía nuestros alumnos, bueno, alumnos y no alumnos, la tenemos en nuestros despachos o en nuestras aulas. A mediados del siglo XX también es cuando aparece el audiolibro para nosotros, que en eso sí que hemos sido pioneros. y bueno, nosotros le llamamos libro hablado, ¿no? Porque para nosotros no era una forma más de leer, no es un artículo de lujo, sino que era un artículo de necesidad. A finales del siglo XX aparece la tecnología, fenomenal y estupendo. Empezamos a poder tener archivos digitales, dispositivos electrónicos. A principios del siglo XXI ya podemos tener nuestra biblioteca digital y eso favorece, bueno, actualmente tenemos como unos 80.000 obras subidas a esa biblioteca digital y eso favorece que personas de toda España puedan acceder a esa lectura. Todo esto se hace desde el Servicio Bibliográfico de la ONCE, un servicio que, como no es desconocido, me imagino que para todos, se financia y se subvenciona gracias al cupón que cada día las personas solidarias españolas, nuestros clientes se acercan a comprar, y gracias a esa financiación podemos hacer que la lectura, toda la lectura en todo su espectro, llegue a todas las personas ciegas. No solamente nos hemos ceñido mucho aquí, ¿no?, en la charla que ha dado Antonio, yo creo que nos hemos centrado mucho en España, pero en nuestro caso, hay muchísimas personas ciegas en el mundo que todavía no pueden acceder a la lectura. No quiero ser dramática, pero sí sabemos y conocemos, porque la ONCE tiene proyectos en muchos sitios del mundo, ¿no? Intentamos ser solidarios también con otras personas ciegas del mundo, y sabemos que hay
poblados todavía donde a las personas ciegas se las esconde porque son una vergüenza. Entonces, bueno, pues imaginaros esas personas que seguro, seguro, seguro que no acceden ni a la lectura, vamos, lo tenemos todos claro. Para ellos el problema es otro. Pero sí que es verdad que desde 2019, gracias a un tratado, el Tratado de Marrakech, que ha permitido que el derecho a leer esté por encima al derecho del autor, podamos compartir esos libros que, por ejemplo, en España hacemos accesibles en la ONCE, los podamos compartir con otros países, con otras personas ciegas de otros países del mundo. Entonces, bueno, ahí estamos. Hay 39 millones de personas con discapacidad visual en el mundo y solamente un 10% de la lectura es accesible para nosotros. Y yo creo que aquí, Antonio, me quedo. Digo, Fernando, me quedo. Muy bien, ¿vale? pues perfecto. Carmen, eres un modelo en todos los sentidos. Pablo, adelante, gracias. Gracias, Fernando, y ante nada, gracias a María José del Ministerio por acordarse de nuestra fundación para estas jornadas. Cuando recibimos la invitación y hablamos de democratización de la lectura y lectura inclusiva, teníamos muy claro que para nosotros, que por supuesto, quizá una de las partes más importantes de lectura inclusiva son para estos entornos vulnerables en los que hablaba antes Fernando, pero la lectura inclusiva es fundamental que esté aquí Carmen, porque es parte de mi lectura inclusiva para aquellas personas que tienen dificultades físicas, en este caso. Es fundamental también trabajar la lectura inclusiva en los centros escolares para aquellos alumnos que tienen otras necesidades cognitivas, tanto por encima como por debajo de la media. Es importante también tener herramientas. Y yo creo que la inclusión en la lectura ocupa muchos espacios más allá del entorno vulnerable. Sin duda, también es importante aquí y un poco me han contado, me han dicho que me ciñera un poco a este segmento. Eh, Aquí creo que no es necesario convencer a ninguno de que estés aquí presente en esta sala de los beneficios de la lectura. Pero si hubiera alguna María Pombo entre el público o alguien que pensara como ella, yo le invitaría un día a venir a muchos proyectos. Yo puedo presumir que nuestra fundación tiene uno muy bonito, se llama Leer Suma, pero muchos proyectos de fomento a la lectura en zonas vulnerables que hay en otro territorio. Me hubiera gustado poneros un vídeo, pasa que técnicamente no era posible, porque yo creo que solamente con escuchar por ejemplo, a Fátima, una alumna que tenemos de Elegido que hace nuestro proyecto Leer Suma. Leer Suma es un proyecto de acompañamiento lector en el que personas voluntarias van 1 hora a la semana a colegios de zonas vulnerables de Andalucía, Ceuta y Melilla a acompañar a un niño y mejorar su competencia lectora. No enseñarles a leer, a mejorar su competencia lectora, porque para nosotros no solamente es importante leer, sino leer bien. Y si escuchas, por ejemplo, a Fátima cuando te explica, medio chapurreando castellano, medio chapurreando árabe, que gracias a que ella mejora su competencia lectora, sus padres en casa empiezan a entender lo que firman. Fijaros, la importancia de que una niña de 9 años sea la responsable de explicarle a su padre en su casa que ahora empieza a entender lo que su padre firma. O si escuchas a la abuela de Daniel, que decía que es un niño con problemas, que no iba al colegio, que era setista escolar, porque lo pasaba mal en clase, porque los niños se reían de él cuando leía en clase o cuando hacía un examen y sacaba un 0 porque no entendía lo que le ponía el problema. Y le dice, ahora va leyendo como una cotorra los carteles por la calle. O sea, y mi hijo en este caso, bueno, mi nieto, que te hablaba la abuela, ha vuelto a ir al cole. Estamos hablando de entornos vulnerables, que son niños y niñas, por desgracia, carne de fracaso escolar. Te das cuenta de la importancia de la lectura, más allá como hábito de placer o como hábito de ocio alternativo a otros, sino cómo puede cambiar en la vida de las personas. Y entonces yo creo que es fundamental que se trabaje este acceso a lectura, pero ya no solamente, como repito, como un hábito, como de ocio, sino también como un elemento transversal en la educación y en la formación educativa de estos chicos y chicas, porque ahí está su futuro. Es decir, eh, hoy en día, a pesar de los vídeos, a pesar de los medios digitales, se sigue aprendiendo a través de lo que leemos y se sigue comprendiendo a través de lo que leemos.
Entonces es fundamental que en estos espacios vulnerables, eso especialmente en la zona, con la población más infantil y juvenil, incidir en la mejora de la competencia lectora. Y eso se hace leyendo, es decir, cuanto más se lee, mejor se comprende. Y bueno, también podemos hablar también de los clubes de lectura para personas en entornos vulnerables, ya adultos también. Es increíble también la capacidad de transformación también que tiene la lectura para las personas adultas que no han leído, que no tienen acceso a libros y a través de club de lectura empiezan a acercarse a la lectura y escuchas testimonios espectaculares. Recuerdo uno creo que se llama de Maruja, una señora del Polígono Sur de Sevilla que decía que gracias a darse cuenta de que ella a la lectura y que empezaba a entender lo que leía, se da cuenta que tenía una capacidad y tenía una capacidad crítica que pensaba que no tenía. Ella de pronto se ha sentido empoderada en su entorno gracias a la lectura, gracias a poder empezar a entender lo que se lee. Entonces yo creo que es fundamental el tema de la lectura en todos los estamentos sociales, pero especialmente en lo más complicado a nivel de vulnerabilidad. Muchísimas gracias, Pablo. Y Pablo, tienes la palabra. Sí. Yo pongo el cronómetro. Muchísimas gracias, María José, por esta invitación. O sea, si puede haber un tema que más me mueve y me conmueve es justamente la lectura y precisamente en entornos vulnerables. Antonio ha hablado de 20 puntos, aquí somos 5, yo voy a hablar de 4 que quiero dejar muy claros. El primero es, la lectura es exclusiva del ser humano. Es exclusiva del ser humano. Y en consecuencia nos abre a la posibilidad de ser más humanos. O sea, nos permite esa posibilidad. No solamente como individuos, sino como sociedad. Esto es algo que yo explico al principio a los chicos cuando les hablo y les pongo que los gatos no leen, los perros no leen. Y es algo que les sorprende. Segundo punto. La vulnerabilidad es una condición humana. Es decir, todos somos vulnerables. Y es importante que seamos conscientes de ello. No todos nos creemos superpotentes, maravillosos y que no nos va a afectar nada. La pandemia nos ayudó a ser conscientes de nuestra vulnerabilidad. Tercero, toda persona vulnerable sufre, ha sufrido o sufrirá en algún momento de su vida. Será más o menos, pero resulta que los más vulnerables aprenden esto antes y el sufrimiento es mucho más duro. Y el cuarto punto. Las capacidades que se desarrollan con la lectura son fundamentales para los que sufren. Si nosotros tenemos las capacidades que se desarrollan con la lectura, eso nos permite que esa vulnerabilidad que nos hace sufrir, seamos capaces de desarrollar unas capacidades para superar ese sufrimiento. No solamente las personas que sufren, sino las personas que acompañan a los que sufren. Estos 4 puntos son fundamentales si vamos a hablar de lectura y vulnerabilidad, porque la lectura ayuda a las personas vulnerables y por tanto es un derecho para todos, porque todos sufrimos y todos sí queremos superar esto. Estos 4 puntos los puedo desarrollar y están muy desarrollados en los libros, en los podcasts. Bien. El primero está conectado más con los libros. El segundo, por ejemplo, de la vulnerabilidad, yo lo explico con un relato de Jack London de La Hoguera. Es un explorador que se va al Yukon, no observa ni la naturaleza ni los sabios de allí. Y al final muere. Muere porque se siente que es invulnerable. El tercer punto, sobre el sufrimiento, también puedo desarrollarlo, pero me interesa más el último porque en el desarrollo de la educación y de la psicología hay algo muy importante que es el constructivismo, que los que han estudiado esto lo conocen. Bien, en el caso de la psicología sistémica, lo fundamental es que el que sufre es el que da una evidencia de un síntoma familiar, social, de la comunidad o social. Entonces, no es el culpable de lo que le sucede, ni debe ser etiquetado por lo que sufre, sino que nos está dando una evidencia de lo que sucede. Y uno de los enfoques terapéuticos más importantes es la terapia narrativa, es decir, que viene del constructivismo. Es decir, aquello que tú te cuentas de tu vida y por lo que sufres es importante. Y hay muchos ejemplos en los que
Si nosotros ayudamos a construir una coherencia en los relatos, ¿qué hago aquí? ¿Quiénes son mis personajes? ¿Por qué? ¿Qué contexto? ¿Qué cultura? ¿En qué entorno cultural estoy? Si somos capaces de tener un relato coherente sobre nuestra vida, seremos capaces de poder salir de ese sufrimiento y superar esto con resiliencia. La realidad es que los terapeutas, cuando hablan con personas que sufren, les cuesta que sean capaces de construir este relato y les ayudan a construir ese relato, porque hay poca accesibilidad a esas capacidades. Si nosotros analizamos una escuela, y hay estudios sobre eso, de alumnos de 15 años, podríamos sacar en conclusión, según algunos estudios, que 3 podrían tener trastorno mental, 10 es probable que sus padres se hayan separado, 1 podría haber experimentado la muerte de un padre o madre o un familiar, 7 habrán sufrido acoso y 8 quizás se estén autolesionando. Es decir, la situación de vulnerabilidad y sufrimiento es una realidad en el ámbito escolar. Si nosotros no incorporamos la lectura dentro del ámbito escolar y lectura, el derecho a la educación, podemos estar de acuerdo que todos tenemos el derecho a la educación, lo que no estaremos tan de acuerdo es en qué consiste la educación. Podemos estar de acuerdo en que tenemos el derecho a la lectura y que la lectura es educación, pero entonces tenemos que pensar qué es el derecho a la lectura y en qué consiste la lectura. ¿Vale? Por eso empecé con para qué leer. De todo esto hablaremos más, pero creo que los 4 puntos han quedado claros. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Pablo. Para terminar la primera ronda, Alfonso Herrera, gracias. Sí, voy a intentar cumplir los 5 minutos. Joder, difícil lo habéis puesto, lo de los 5 minutos. No, la primera cosa, había pedido la palabra antes para decir, Antonio, El País se dedicó durante no sé cuántos días a María Pombo, ¿no? Todo el armatoste de la redacción fue a combatir a María Pombo. Me ha hecho mucha gracia esa. Yo tampoco sabía quién era, ¿no? Pero que todos los nombres que habéis dicho del País dedicados a combatir a María Pombo te hace gracia. No soy nada optimista bueno, no soy optimista para casi nada, ¿no? Pero concretamente para lo de la lectura, pues tampoco. Pero también me aplico siempre una máxima cuando estamos acostumbrados a tantas derrotas, sobre todo la gente que tenemos una cierta edad, bueno, toda la edad, ¿no? Nos tenemos que aplicar para sobrevivir, ¿no? Y ante esta especie de espíritu de derrota que tenemos, siempre me aplico una máxima de un amigo que es el colmo de los optimistas, donde dice, y también sirve para la lectura, que nos junta aquí estos días. Bueno, lo primero, agradecer a la gente que nos hayáis invitado, María José, a la acogida del Ayuntamiento de Llanes, Fernando, y a la gente que nos acompaña. Yo creo que estos encuentros sirven aparte ya para intentar saber un poco más de lo que se trata, es de que, bueno, te propicia encontrarte con gente que no conocías y, como yo he dicho alguna vez, no conocías a determinada gente, pero a partir de encuentros como este ya forman parte importante de tu vida. Muchas veces pasa eso, ¿no? Y otras también sirven para reencontrarte con gente a la que no veías desde hace muchísimos años, como es el caso de Antonio, precisamente, en estos encuentros, ¿no? Decía que el antídoto contra el pesimismo o a favor del optimismo es esa frase. Nos tienen rodeados, apuntárosla porque es importante, nos tienen rodeados, no digo que tan importante como la de María Pombo, pero nos tienen rodeados, pero no escaparán. Apuntárosla porque es un manual de supervivencia tremendo, ¿no? Rápido. La vulnerabilidad que yo vengo a representar aquí esta mañana es la de un tiempo, la de una época, en que todo era vulnerable, absolutamente todo. Hablo de la dictadura franquista y sobre todo de los años 50, en que alguna gente muy niña, incluso en los 60, empezamos a eso que Antonio llamaba educación, cultura. Empezamos. ¿Y cómo? En una época en que ni bibliotecas, nadie que te dijera qué es lo que tenías que leer, tenías que sobrevivir como podías. Casas sin libros, no había libros en ninguna casa. En mi casa nunca hubo libros, nosotros éramos horneros, panaderos, nunca tuvimos libros en casa hasta muy avanzado el tiempo. Y termino, porque voy a ser muy rápido, con la frase de Antonio que yo me he apuntado y me sirve para empezar la charla y terminarla. Has dicho, Antonio, la lectura, entre las 1000 cosas que has dicho interesantes, sirve para potenciar la imaginación y la fantasía. Aquellos niños adolescentes de los años 50, que es mi caso, precisamente con esa formación, con esa potenciación de la fantasía y de la imaginación, la
la conseguíamos a través de ¿qué? No a través de los grandes autores que luego ha habido gente que ha tenido oportunidad de conocer, para nada. Yo empecé a leer a Tolstoy, a Faulkner, a Virginia Woolf, a María Matute, a Martín Gaite, muchísimo más tarde de lo normal. Muchísimo más tarde de lo normal. Sin embargo, siempre voy a agradecer, y esta mañana quiero rendir ese homenaje a quienes la vulnerabilidad de un tiempo que fue el mío me ayudaron precisamente a pensar eso que luego os he comentado. Estábamos rodeados ya entonces, pero sabíamos que no iban a escapar. Y hoy todavía sabemos, a pesar de lo que comentaba Fernando ayer, de lo que comentaba Antonio, de ese acoso que hay ahora mismo en este país hacia la cultura, la educación, la escala de valores que teníamos, pues seguimos sobreviviendo. Mi homenaje esta mañana, y os lo voy a repartir, es precisamente esto. Esto fue lo que a mí me ayudó a tener esa imaginación, esa fantasía, que ha hecho que, aunque descubriera muy tarde a Tolstoy, a Faulkner, a Virginia Woolf, a toda esta gente, a Dostoyevsky, evidentemente, aunque los descubrí demasiado tarde, aquí estoy. Y no estoy precisamente gracias a todos estos grandes autores y a estas grandes autoras. Estoy aquí gracias precisamente a esto. Y me gustaría que las repartierais y vierais, no para quedaroslas, porque son joyas que yo tengo, ¿no? que son las famosas novelistas del oeste, de ciencia ficción, del FBI, que a mí me enseñaron tanto y sobre todo me enseñaron, como acostumbro a decir desde hace muchos años, me enseñaron a una cosa, a amar la literatura y a todo lo que tiene que ver con la literatura, la escritura, la lectura, las librerías, la distribución, todo lo que tiene que ver con la lectura. Me ayudaron estas novelitas que tenéis ahora entre las manos a amar la literatura casi por encima de todas las cosas. Gracias, Antonio, por haberme brindado el título de mi intervención con eso de que la lectura ha de potenciar fundamentalmente la imaginación y la fantasía. Y si en aquellos años 50, en esa España oscura de los años 50, no teníamos esa tabla de salvación, ¿qué íbamos a tener? Por eso, y con eso acabo, y os lo agradezco otra vez la invitación, acabo con eso, ¿no? Claro que nos convertimos entonces, Antonio, nos convertimos en exploradores de esos mundos infinitos que en aquella época era imposible. Muchas gracias. Perdonad, me he guardado la más importante. Hay un gran escritor en España, para mí, de los que más me interesan de la escritura literaria, de la literatura contemporánea en España, que es Francisco González Ledesma. Francisco González Ledesma es un escritor, sobre todo de novela policial, pero que va más allá como escritor de novela policial, que ya sería bastante, ¿no? Pero se ganaba la vida, fundamentalmente, aparte de como periodista, escribiendo novelitas de estas con el nombre de Silver Kane. Silver Kane, todos utilizaban nombres extranjeros. Silver Kane, cómo iba a vender Francisco González Ledesma una novela que se titula Yo soy el verdugo, como Francisco González Ledesma. Y utilizaba el nombre de Silver Kane. Tengo 3 joyas en casa, 3, las 3 de Silver Kane, dedicadas por él. Y quería acabar con esta dedicatoria. Yo soy el verdugo, Silver Kane. Con cariño, Alphonse, te dedico, me emociono, esta novela del tiempo de las ilusiones. Mi tiempo, nuestro tiempo de ahora mismo. Muchas gracias, Alphonse. Pues el tiempo de las ilusiones, el tiempo de la imaginación, yo creo que es un tiempo continuo. Y precisamente de lo que hablamos en esta mesa es porque la pregunta es si la lectura lo que nos abre son espacios, si nos abre la imaginación, si todos los grupos, si todos los ciudadanos y todas las ciudadanas están en condiciones de acceder a esa herramienta que precisamente nos deja imaginar o nos permite o nos ayuda a imaginar más, ¿no? Habíamos planteado una segunda mucho más abierta ya, sin ninguna disciplina, que la verdad es que
han cumplido absolutamente sobre sobre dos cosas, para hablar de dos cosas, sobre experiencias que tengan los participantes en la mesa de acciones que hayan ayudado a la accesibilidad, precisamente a permitir, a derribar obstáculos para acceder a la lectura de los grupos que básicamente, digamos... ¿Están todas? ¿No os habéis quedado ninguna por Sí, ahí? están, los cuento de aquí, están. Falta uno, me parece. Y las experiencias que podamos decir, bueno, esta es una experiencia en un momento determinado, pero las experiencias que podemos decir, bueno, esto se ha hecho o se está haciendo y esto está produciendo, esto es exitoso, debería de esta es una lección aprendida. Y en segundo lugar, actuaciones que nos gustaría que realmente se ensayaran, se intentaran y que o no se hacen lo suficiente. Si os parece, damos una segunda vuelta así. Y Carmen, ¿podemos empezar por ti? ¿Te parece? Claro, claro que sí. Gracias. Voy a contar que nosotros, en la ONCE, ¿no? El Servicio Bibliográfico de la ONCE, obviamente tenemos que transformar, nuestro principal objetivo es convertir en braille o en sonido todo lo que las personas ciegas necesitan en cualquier momento de su vida y en cualquier aspecto. Obviamente es tanto lo que se necesita que tenemos que establecer prioridades, porque no es lo mismo que una persona ciega necesite leer algo para ocupar su tiempo libre que una persona ciega lo necesite para estudiar, ¿no? Tiene que estar al principio de curso, ese libro tiene que estar junto con ese alumno ciego en su aula, ¿no? Para que empiece al mismo ritmo y al mismo nivel que los demás. Entonces, pues no tenemos más remedio que establecer prioridades, ¿no? Para nosotros es fundamental, como digo, la parte educativa y sobre todo también la laboral, pero no deja de tener importancia la parte de ocio. A ello dedicamos, a pesar de que corremos muchísimo para tener lo educativo a tiempo, el 80% de lo que hacemos lo hacemos para el ocio. Y lo hacemos para el ocio, leemos muchísimo las personas ciegas. Es explicable porque nuestra actividad fuera de casa está más limitada y, por tanto, per se, estamos más tiempo en casa. Bueno, tengo amigos que no paran, ¿vale? Pero eso son aparte. Lo normal es tener menos actividad, ¿no? Eres menos independiente y, por tanto, estás más sujeto a esta actividad que es la lectura. Y gracias a ella, gracias a la lectura, estoy segurísima, porque así lo manifiestan ellos, paliamos un montón de soledad no deseada que se produce entre las personas ciegas. Nuestros libros ocupan muchísimo porque el braille es muy grande. El braille, pues el Quijote son 17 volúmenes. Voy a enseñaros como este, ¿vale? 17 volúmenes. Bueno, este es finito todavía. Son más gordos los del Quijote. Pero en cuanto a experiencias positivas que nosotros hacemos frente a esa lectura, ¿no? Que queremos fomentar desde el servicio bibliográfico, tenemos en todos los centros unas tiflotecas, son nuestras bibliotecas, que nosotros las distinguimos con ese prefijo que nos identifica. Sería una explicación aparte lo de tiflos. Y ahí llevamos cosas, todos los meses desde el servicio bibliográfico llevamos relieves, porque a la letra se puede acceder fácilmente ya desde la electrónica, ¿no? Desde los dispositivos. Pero a los relieves no. Y hay muchos conceptos de la lectura que las personas ciegas no tenemos. Entonces, todos los meses llevamos un relieve en 3D a ese rincón del relieve de nuestra tifloteca para que las personas lectoras se puedan acercar y tener ese concepto que no tienen. Pongo un ejemplo para que sea más entendible. Cuando hablamos de Harry Potter, por ejemplo, si digo el sombrero seleccionador, no sé si hay fans de Harry Potter, pero si hablo del sombrero seleccionador, todos tenéis enseguida la imagen, ¿no? Del sombrero, nosotros no. Entonces, hemos hecho un sombrero y lo hemos llevado a ese rincón y todas las personas que quieran ya saben cómo es Yo me sorprendí, la verdad, cuando me pareció súper gracioso, no me lo imaginaba así. Y como eso, un montón de cosas. Y cada 3 meses ya también estamos llevando
llevando obras de arte pictóricas, ¿no? Siempre relacionadas con la literatura, ¿no? Pues, por ejemplo, La chica de la perla, ¿no? Yo no sabía cómo era ese cuadro. Entonces, bueno, eso es lo que hacemos en ese sentido. Pero vamos un poquito más allá y, por desgracia, la ceguera, la naturaleza, porque seas ciego, no te libera de otras discapacidades. Entonces, habemos quienes acumulamos más de una y tenemos personas ciegas que tienen dificultades cognitivas. Entonces, a ellos también tenemos que atenderles. Y hay libros en lectura fácil, yo estoy segura que todos conocéis este tema, pero claro, el braille también tiene que ser fácil, porque el braille es complicado de leer, el braille es difícil de leer. Incluso, bueno, es fácil de aprender, no voy a asustar a nadie, ¿vale? Pero es difícil de adquirir una velocidad lectora comprensiva. Entonces, para esas personas que lo tienen más difícil, bueno, primero voy a enseñaros esto, que es un libro que nosotros hemos llamado de bolsillo. Os puedo... Claro, vamos a ver, comparado con esto, ¿verdad? Es obviamente de bolsillo. Pero os voy a decir que esto es solo un volumen de los 2 que ocuparía el libro. Y lo hemos hecho así para que las personas, cuando vamos en el tren, en el metro, en el avión, también podamos tener nuestra posibilidad de llevar el libro en el superbolso, porque bolsito no va a ser, y poder leer en esos espacios, ¿no? Pero sobre todo lo que quiero que veáis, que no lo vais a ver, pero luego yo los llevo encima los libros, así que si queréis os lo puedo enseñar. El braille, en este libro, no sé si se llega a apreciar, pero está escrito por las 2 caras, ¿vale? Está escrito por las 2 caras. Y no hay ningún espacio entre renglón y renglón. Yo cuando vi por primera vez un braille pensé que era un mar de puntos que no tenía sentido. Pues eso es el braille, o sea, para las personas que veis, ¿no? Entonces, para las personas que tienen dificultades cognitivas, esto hay que ponerlo un poquito más fácil. Y entonces lo que hacemos es que el braille solo está escrito en una cara, no sé si se aprecia, solo está escrito en una cara porque por la otra cara no hay nada, ¿vale? Y entre renglón y renglón hay un espacio en blanco, de forma que la línea se pueda seguir con mucha más facilidad. Esto también ayuda a las personas adultas que pierden la visión y por porcentaje, alguna de aquí lo hará. Es así, es que es así. Como decía el compañero, todos somos vulnerables, ¿no? Y aunque no lo seamos ahora, a lo mejor dentro de un tiempo sí que lo somos. Bueno, pues también ayuda a que las personas que se quedan ciegas de adultas también empiecen a leer, porque al final leer no solamente nos ocupa, o sea, sirve para aprender, sirve para ser mejores, Fernando, ¿vale? Nos sirve para otras cosas, para desarrollarnos, o sea, para ser autónomos en nuestra vida diaria también necesitamos leer. Nosotros necesitamos leer los productos que estamos consumiendo, que esperemos que pronto pueda estar ese braille presente en los bienes de consumo y nosotros también podamos ser menos vulnerables a la hora de consumir. No hace falta leer braille a una velocidad supersónica para entender lo que estamos leyendo. Hace falta leerlo pues para saber si te vas a tomar un paracetamol o un ibuprofeno. Hasta ese punto llega nuestra vulnerabilidad y la necesidad de que la lectura sea accesible. Y no quería terminar este pequeño trocito mío, sin deciros que también tenemos niños ciegos y niños que quieren leer cuentos. Y nuestros cuentos, los cuentos que se editan, pues muchos sí que intentan, porque cada vez más que haya relieves, que haya interactividad, que a veces nosotros también podemos utilizar, olores, ¿no? Entonces texturas incluso. Pero bueno, ahí también nosotros hacemos una parte importante. Todos los años un par de cuentecitos los hacemos en relieve, con texturas, con colores, lo hacemos en braille y lo hacemos en tinta para que sea un producto inclusivo como este que tengo aquí, que lo mismo luego me lo podéis si queréis y yo os lo enseño con mucho gusto, para que ya no solamente el niño ciego pueda leer, sino que lo pueda hacer con un niño que ve con su mamá ciega, o un abuelito que ve con su nieto ciego, etcétera, ¿no? Cualquier combinación es buena mientras
exista un producto como este que lo haga posible. Y en cuanto a qué le pedimos a la administración pública y a los sectores, ¿no? Pues yo hago 3 peticiones. Primero, la tecnología nos ayuda muchísimo. Para nosotros ha sido un mundo importante el que se nos ha abierto gracias a la tecnología, pero necesitamos que los diseñadores de las plataformas y de las páginas web lo tengan en cuenta y hagan que si yo tengo un dispositivo para acceder a la plataforma, pero la plataforma no es accesible, no voy a poder acceder. Así que, por favor, a los diseñadores, piensen en el diseño universal para que las personas ciegas, también ciegas o con baja visión, que los caracteres grandes nos vienen bien a muchos también. A los editores, que, bueno, pues que hagan cada vez los libros más accesibles. Ahora que entramos en la ley de accesibilidad, por favor, pues que nos tengan en cuenta también. Y lo que sí que le pido a la administración pública, cuando la próxima legislación que haya, que por favor, ahora mismo la ley de propiedad intelectual nos permite no pedir al autor permiso para poder escanear su libro y hacerlo en braille, pero imaginaros, ¿vale? Escanear el libro. ¿Es posible que en el siglo XXI todavía, cuando hay que entregarle un libro a una persona ciega, tenga la ONCE que estar escaneando libros, cuando las editoriales, todas sin excepción, tienen su archivo ya digitalizado? Pues eso pasa. Es verdad que gracias a grandes colaboradores nos pasa cada vez menos. Firmamos acuerdos con editoriales y eso nos permite conseguir ese texto digitalizado para que el libro llegue antes a la persona ciega y llegue sin errores, porque los escáneres cometen muchos errores. Entonces, bueno, sí que queremos que esa ley avance un poquito más y estamos seguros de que lo hará y que en las próximas versiones no sea voluntad de la editorial, sino que sea una obligación el que podamos disponer de ese texto digitalizado. Y también pedimos algo que es, bueno, entre comillas, curioso, y es que nosotros, cada vez que hay una renovación editorial, educativa, lo pasamos fatal porque se renuevan todos los libros en 2 años y nosotros tenemos que actualizar todos los libros en braille en esos 2 años, ¿no? Es imposible, no llegamos. Es imposible, no llegamos. Un porcentaje importante de nuestros niños no tienen sus libros a tiempo. Si esa renovación editorial se diluyera en vez de 2 en 2 años en los 4 años, para nosotros sería mucho más fácil. Así que eso es lo que pido. Gracias. Muchas gracias, Carmen. Yo voy a ser muy rápido y solamente quería compartir con vosotros y vosotras una experiencia que nos pasó no hace mucho y que muchas veces también nos hace parar muchas veces y pensar que es más fácil trabajar en la accesibilidad y sobre todo en un entorno vulnerable en tema de lectura y muchas veces no nos damos cuenta. Este año dimos un premio de fomento a la lectura a un club de lectura el que he comentado antes, el Polígono Sur, que llevan 10 años, un grupo de señoras que muchas ya han aprendido a leer en este club. Y bueno, y le dijimos, bueno, ¿cuál es el premio? Pues el premio, vamos a hacer mandamos un lote de libros para el club y demás. Y una de las señoras me dijeron, oye Pablo, ¿habría posibilidad de que en vez de que nos mandáis un lote de libros, fuéramos nosotros a comprar el libro a la librería? Dice, porque nosotros leemos de caridad, pero nosotros no tenemos posibilidad de tener libros en casa y leemos los que donan las editoriales, donan las instituciones. Dice, pero nos gustaría ir un día a la librería y que el premio fuera ir nosotros a la librería, elegir el libro que nosotros queremos leer. Y eso nos hizo pensar que es fácil muchas veces integrar la lectura en el entorno vulnerable y es tan fácil como, bueno, puede usted comprar el libro que usted quiera, en vez de vivir de la caridad, ¿no? Vivir de las donaciones que hacemos en las instituciones. Y nada, la semana que viene pues van a ir todo el grupo a una librería
y van a ir, cada uno y cada uno va a coger el libro que quieran y van a leer y elegir el libro que quieran. Y se ponen nerviosos y te dicen, pero ¿cómo tengo que ir vestido a la librería? ¿Me dejarán? O sea, fijaros hasta qué punto para ellos, si una librería comprar un libro, es toda una aventura y todo un privilegio. Y eso nos hizo reflexionar que muchas veces no todo es donar libros y acercar libros a los entornos vulnerables, es darle la oportunidad de elegir, que creo que es importante. Sí, sí me lo parece. Gracias, Ahí me Pablo. quedo. Pablo. Bueno, yo voy a puntualizar algunas cosas, bueno, reforzar que ha dicho Carmen. Has hablado de 80.000 títulos digitalizados, ¿no?, en la biblioteca digital. La producción de novedades en el mundo editorial pueden estar, según unas fuentes, entre 80.000 novedades y otras fuentes 40 o 50.000 novedades al año. Otro dato, en la Comunidad de Madrid, todos los editores tenemos la obligación de entregar los archivos digitales con el depósito legal. Es decir, que los archivos digitales están disponibles, toda la producción de los editores de Madrid. Es cuestión de llegar a acuerdos y seguro que se va a ir avanzando por ahí. Experiencias de éxito hay miles, y puedes encontrarte 100.000. Yo me encontré con la dificultad en algunos centros educativos de que la forma y la importancia que dan a la comprensión lectora y siempre se está reforzando a través de la lectura, cuando estamos en el mundo de la oralidad. Entonces, principalmente me centro en los alumnos que no les gusta leer. O sea, yo voy a un instituto y hay más de 600 alumnos y les digo que levante la mano a los que no les gusta leer. Y más de 80-90% levantan la mano. En un ambiente de confianza, una vez generado esa situación. Entonces les hablo de la publicidad, les hablo de 1000 cosas. Me di cuenta que, de acuerdo con un poco la evolución de la comprensión lectora, al estar en el mundo de la oralidad, tenemos que hacer el camino de vuelta. Es decir, si nosotros decimos, esta es la lectura, trabajar la comprensión lectora, yo lo que hago es, desde la oralidad, desde el podcast Leerte da más, llego a los chavales y ellos, y tengo experiencias en lo que me cuentan, pues a través de la escucha he llegado a entender que leer te da más. Yo relaciono temas de interés con la lectura, pero digo, no pueden quedarse sin el conocimiento que yo he captado a través de la lectura. Y eso lo transmito. Y al transmitirlo ellos dicen, y si esto viene de aquí, quizás sea interesante que yo vaya allá. Pero tiene que ser a través. Hay una investigación que tomó alumnos con dificultades de comprensión lectora comparado con alumnos con comprensión lectora. Y les hicieron una prueba relacionada con la comprensión. Los que no tenían comprensión lectora lo hicieron mal, los otros bien. La alternativa fue hablarles de lo que contenía ese texto de manera oral. Entonces, cuando hicieron la prueba, se equilibró el resultado. Es decir, no podemos intentar establecer estrategias de comprensión lectora del pasado hoy. Tenemos que saber que si venimos con unas carencias de comprensión lectora y estamos en el mundo del audio y del vídeo, la lectura no es solamente la lectura bajo un prisma, sino el concepto que yo llamo de la arte y lectura. He tenido que poner la palabra arte delante porque la lectura no es un arte, es algo que nos hace humanos, porque el arte y la expresión artística es exclusivo del ser humano. Y si la ópera tiene música, tiene un libreto, tiene interpretación, las artes nunca van solas. Por tanto, la forma de enfocar la lectura debe ser siempre como un arte y, por tanto, completa. Música, vídeo, expresión oral, dramatización. Y entonces llegarán a conocer la importancia de la lectura. Un ejemplo muy interesante se hizo en un centro de menores en México. Lo que se hizo fue trabajar la lectura oral. Pero lo que les dijeron es, tenéis que leer y después aquello que os ha llamado la atención, quiero que los pongáis en el club, bueno, en el grupo de trabajo, ¿no? Entonces ellos leían ese texto que les había tocado. La conclusión que decían estos chavales, que eran chavales no lectores, eran delincuentes en un centro de menores, era que les había permitido imaginar, lo que hablabas de la imaginación, pero la imaginación no era pensar en un unicornio borrador, sino en que eran capaces de verse fuera de la cárcel, verse del centro. Entonces, esa posibilidad de verte como persona con otras posibilidades es lo que les había dado la lectura. Y por tanto fue una experiencia de muchísimo éxito. Quiero terminar con una cosa que vi la película Los mejores años de nuestra vida hace poco y estaba pensando en el día de hoy. Los 3 soldados se encuentran en su viaje de regreso a sus hogares después de la Segunda Guerra Mundial. Uno es marinero que perdió las manos, que fueron sustituidas por pinzas. Le enseñaron a manejar esos ganchos con destreza. Orgulloso, mostraba cómo encendía las cerillas cuando alguien sacaba un cigarro.
Pero cuando llega a su hogar, se encuentra con su novia. Sus dos compañeros, que observaban la escena, de repente surgió esta conversación porque uno le dice a otro: en la Marina le enseñaron bien a manejar esos ganchos, pero no supieron enseñarles a abrazar a su novia. La lectura debe tener esa visión no instrumental, sino esa visión más emocional, más de desarrollo personal, porque tenía una discapacidad, la de los ganchos, pero tenía otra, que era la capacidad de abrazar a su novia. Pues con eso termino. Gracias, Pablo. Sí, antes hablaba alguien de también lo que estamos hablando tiene que ver también con la desigualdad social, ¿no? Lo digo porque en el espacio en el que yo me muevo más, para mí es casi imaginación y fantasía. Yo me muevo en un espacio muy reducido, vivo en mi pueblo, 200 habitantes, y evidentemente ponerme a hacer proselitismo entre mis amigos y mis amigas que nunca han tenido la oportunidad de leer un libro, pues casi que prefiero aprovechar, como decía Fernando, otros espacios que no son los cotidianos, ¿no? Sí que es importante, y sobre todo aquí cuando hablábamos de las instituciones antes, ¿no? Que es fundamental las instituciones. Hay pequeños pueblos como el mío, son pueblos de 200 habitantes, los que vivimos en Gestalgar, y la biblioteca estaba cerrada hasta hace poquito, ¿no? No hay técnicos especializados en bibliotecas, sobre todo en los pueblos pequeños, ¿no? Con lo cual ahí hay un déficit que tenemos que, pues eso, que las instituciones apoyen, ¿no? El superar ese déficit, ¿no? Entonces, sobre todo la posibilidad de intervención que cada uno y cada una podemos tener es en el espacio que nos permite comunicarnos con más gente, ¿no? Yo escribo todos los domingos desde hace casi 40 años en el periódico Levante, en Valencia, y desde hace bastantes años, sobre todo en Infolibre, ¿no? Y en lo que tiene que ver con las lecturas o la incitación a la lectura o incitar a este deseo que comentaba Antonio antes, hacemos lo que podemos, ¿no? Y en mi caso concreto, por hablar de experiencias concretas, cuando me piden las famosas listas, lo comentaba con unos amigos, ¿no? Las famosas listas de Navidad, del verano, de lecturas para el verano, lecturas para Navidad, bueno, pues yo fundamentalmente sigo pensando en espacios de vulnerabilidad, y no solamente de vulnerabilidad del público lector, sino de pequeñas editoriales, las librerías, ahí es donde yo me centro. Y por lo tanto, posiblemente, si en una distribución para un texto, para Infolibre, para el Levante, para donde me los piden, ¿no? De esa lista exhaustiva, que intento que sea exhaustiva, ¿no? Pues no exagero en esa especie de qué hacemos cada uno con lo que está en nuestras manos, pues posiblemente si aparecen 50 editoriales, 49 son pequeñas editoriales. Para mí, esas son las que están salvando el panorama literario de este país. Entender por pequeñas editoriales lo que consideréis que tenéis que entender, ¿no? Y también por aquellos espacios vulnerables que suponen las propias escrituras. Es decir, estoy pensando en escrituras y no por aprovechar el momento que estamos viviendo, sobre todo de mujeres y sobre todo de mujeres olvidadas. Claro que se ha celebrado este año, centenario de Carmiña, de Martín Gaite. Pues estamos en el de María Matute. Pero hace 4 días, y ahí me arrogo yo la parte que me toca, ahora no sé si es arrogo o arrogo, ¿no? Yo me arrogo la parte que me toca. Hasta hace 4 días nadie había oído hablar en este país de Concha Alós. Si a mí me dan a elegir, como decían los chunguitos, entre 10 escritores, escritoras de este país del siglo XX, de los 10 estaría Concha Alós. Si me dicen 5 y elijo como los chunguitos de los 5 a 1, que es Concha Alós, y si al final alguien me exige, dime un autor o autora del siglo XX español, diría Concha Alós. Nadie había oído hablar de Concha Alós. Y ahora seguramente hay mucha gente que tampoco. A eso también me dedico y aprovecho esa posibilidad de intervención que me dan los medios para hablar de escritores o escritoras como Concha Alós o como Dolores Medio, por ejemplo. Es decir, gente que ha sido olvidada y ganaron el Planeta, ganaron el Nadal, ganaron todo en los 60 y son las grandes olvidadas, las grandes olvidadas.
Por lo tanto, la capacidad de intervención que tengamos la tenemos que aprovechar en aquellos espacios que pensamos que podemos conseguir algunos objetivos, como también se decía antes, ¿no? Y acabo con la parte más simpática, ¿no? Yo tengo, como os decía, todos los domingos en el diario Levante una columna que me asustó, lo comentaba con Fernando ayer, el propio director en un acto público diciendo que mi artículo, y me estoy publicitando, lo leían como 40.000 personas todos los domingos, ¿no? Eso es una cantidad bastante... Bueno, pues ¿para qué aprovecho yo? Pues bueno, pues el domingo pasado hablaba del horror de Gaza. Bueno, hago un paréntesis. El horror de Gaza, como esta gente nos sorprende cada vez más, me refiero a las derechas o las extremas derechas, la alcaldesa de Valencia la están promocionando como la heredera de Carlos Mazón, ¿no? Y preguntada sobre Gaza, contestó, es un paréntesis, contestó, apuntaros mis frases, que no son mías, me las brinda otra gente, tenemos un chollo con esta gente, los periodistas, que no te veas, ¿no? Apuntaos la frase. María José Catalá, alcaldesa de Valencia, valor emergente en las filas del Partido Popular y posiblemente la próxima candidata a la Generalitat Valenciana. Frase para enmarcar. Lo de Gaza no es que me río, lo de Gaza no es un genocidio, es una barbaridad. Tela marinera, el valor emergente. No es un genocidio, es una barbaridad, una barbaridad. Eso ella. Pero ¿por qué aprovecho y acabo? Bien, pues el artículo del domingo que viene, que por cierto lo escribí ayer por la tarde, desde la Dana, de 50 artículos que va a haber ya a la semana, en estos 11 meses, de los 50 posiblemente 46 los he dedicado a Carlos Mazón, ¿no? Unos 46. Esto o más. Entonces, esto me llena de satisfacción. ¿Por qué? Porque en todos los artículos que escribo, sea de Gaza, sea de la Dana, sea de lo que sea, aprovecho lo de que el Pisuerga pasaba por Valladolid, como se dice, para meter ¿qué? Libros. Y no os podéis imaginar la satisfacción de que cuando estás escribiendo sobre Gaza o sobre Carlos Mazón, la gente con la que tienes respuesta te diga, te envíe un WhatsApp o un correo o te llame diciendo, me he apuntado estos libros. Por encima del horror de Gaza, por encima del detestable personaje que es Carlos Mazón, por encima te queda esa satisfacción. Hemos apuntado los libros que sacas. Hasta me cabe la esperanza, con esto acabo, hasta me cabe la esperanza que Carlos Mazón también se apunte a estos libros. Es mucho pedir, pero bueno, la esperanza nunca se pierde. Desde luego, aquí cabe eso que nunca se pierde. Es muy interesante la idea de que la accesibilidad es una accesibilidad se habla pero es una accesibilidad también. Es decir, en el sentido de que la ciudadanía y determinados colectivos que llamamos vulnerables, o situación de vulnerabilidad, tienen dificultades de acceso, pero toda la ciudadanía, unos y otros, tenemos dificultades de acceso a determinadas cosas que están escritas, determinados autores, sencillamente porque no están a nuestra disposición, porque han sido olvidados, y muchas veces, más que olvidados, han sido silenciados, porque sí se han conocido, pero una vez conocidos no se han querido, no ha habido voluntad de que se conozcan. Fijaos, ayer estuvimos hablando de la Gran Redada, y precisamente hay una accesibilidad a la propia historia. Y nuestra historia forma parte de la persecución del pueblo gitano. Y sin embargo, muchos nos hemos enterado, yo porque lo oí en la radio hace unos meses y algunas de las personas ayer que estuvimos aquí, más profundamente, una parte de nuestra historia que ha sido escrita, que ya ha ganado el Premio Nacional de Literatura del año pasado, pero esa accesibilidad también, esa accesibilidad a determinadas cuestiones. Bueno, sobre mi comentario, sí que podemos hacer muy poquito, pero si tenéis alguna intervención corta, alguna pregunta, hacemos una ronda donde unamos todas y damos la palabra para que de una manera muy breve y así cerramos la mesa. ¿Hay alguna intervención, alguna pregunta? Hay una aquí, alguna más, porque las vamos a hacer todas seguidas. ¿No? Pues una y damos paso a la dos.
Agradezco muchísimo el servicio bibliográfico de la ONCE, que a mí me sacó de un agujero muy importante. Y vengo pidiendo que, creo que aquí la directora ya lo pidió, pero sí que lo pido sobre todo a las administraciones públicas. El acto de ayer, por ejemplo, yo pertenezco al Club de Lectura de Llanes, que es algo que me encanta, estar en clubs de lectura. Para poder participar tienes que leer el libro. Ese libro, por ejemplo, salió en tinta, nada más. Yo no puedo leer en tinta. Como la Menda Lerenda, mucha gente. Entonces, puedo pedir al servicio bibliográfico que nos lo grabe. Bueno, el proceso lleva su tiempo, lógicamente, pero existe el archivo digital. Si lo que ha pedido la directora, esos archivos, se pudieran comprar, yo compro muchísimos libros digitales y a través de la tecnología, gracias a la tecnología, el robot lector, los robots lectores cada vez son mejores, me los leen. Y yo a eso lo llamo leer, porque es mi manera de leer. Claro. Braille llega a esto muy tarde y leo muy despacio. Entonces, si yo tuviera acceso a esos libros digitales, leería cuando todo el mundo, podría participar en igualdad de condiciones, y no gracias a mis compañeras que me leyeron el libro, a través de audios de WhatsApp, cosa que muchas personas con deficiencia visual podemos agradecer. Pero sí que es una petición muy importante que el tiempo que tenemos para acceder a los libros en digital, claro, no todas las editoriales sacan digitales, es un negocio, yo lo comprendo, no me voy a meter en eso, ni todas las editoriales sacan audiolibros, también lo comprendo, pero sí, si hubiera forma de acceder para nuestro colectivo, pues sería estupendo, ¿no? Porque también en las bibliotecas hay audiolibros, que es una cosa increíble, que ahora en las bibliotecas públicas empieza a haber audiolibros. Pero claro, los que dependemos del servicio bibliográfico de la ONCE, que 80.000 libros para el mercado no es nada, pero para nosotros es una pasada, una maravilla, ¿no? Pero sí que estamos continuamente pidiendo un acceso a la velocidad que la tecnología de hoy permite. Porque lo permite, porque es fácil realmente, solo es una cuestión, me imagino, que de convenios. Muchas gracias, sí, queda dicho y está muy bien, sí. Por favor, ¿podéis coger el micrófono? Gracias. Hola, buenos días a todos. Me surge una pregunta, que no sé qué sucede, pero en todas las jornadas surge una pregunta que sale directamente del aula, escuchando. Estaba escuchando a Carmen y escuchando a Paulo, y hablando de la oralidad, hablando de los audiolibros para también esa sociedad más vulnerable. Y hace unos días leía La sociedad del cansancio de Byung-Chul Han, que está, ahora mismo es Premio Princesa de Asturias, cuando dice que las nuevas enfermedades del siglo XXI pues son esas depresiones, TDA, déficit de atención, hiperactividad y demás. Esta pregunta sale del aula porque tengo muchos alumnos que tienen TDA y me dicen que les cuesta concentrarse, esa comprensión lectora, a través de la lectura. Si hubiera la posibilidad de tener audiolibros también para ese colectivo, es la pregunta que dejo en el aire porque no lo sé realmente. Muchas gracias. Pues con esto lo que hacemos es una muy breve, pero una última vuelta de Carmen para acá. Si quieres contestar o algún comentario de lo que se ha dicho y nos despedimos. Pues yo sí. No sé cómo se llama la compañera, Belén. Bueno, pues es que Belén tiene toda la razón. Lo que pasa es que sí que es verdad que seguramente si tú te pones en contacto con la editorial y explicas tu problema, a lo mejor te lo ceden, ¿sabes, Belén? Esto nos pasa a veces. El servicio bibliográfico de la ONCE no puede pasar por ahí porque la ley nos permite hacer esa transformación, pero cuando va a haber una transformación. Si no va a haber ninguna transformación, nosotros no podemos darte ese archivo digital, ¿sabes? Tiene que haber una transformación. El libro tiene que haber sufrido una transformación para las personas ciegas. Si yo te voy a dar un PDF tal cual, no te lo puedo dar. Eso tiene que ser directamente la editorial. Pero seguro que, la colaboración de las editoriales en el 95% es siempre positiva y seguro que si no lo tienen ya a la venta o si no está en alguna plataforma digital como Amazon o yo que sé, Audible, o hay un montón de ellas, ¿no? Storytel, seguro que de alguna manera te lo pueden hacer llegar. Y nosotros tenemos esa biblioteca digital que para nosotros, claro, ya sabemos que nuestra biblioteca digital es insignificante con todo lo que está publicado, ¿no? Tenemos que correr muchísimo, tenemos
podemos hacer básicamente como unos 120 libros al mes. No tenemos más recursos, ni humanos, bueno, económicos no es, pero es que no podemos correr más. O sea, damos de sí lo que damos de sí, entonces, bueno, pues ya está. Todas esas ayudas que tenemos de los audiolibros nos vienen estupendas. Y sí que quiero hacer un llamamiento, por favor, los audiolibros no nos gustan interpretados. A nosotros, que tenemos mucha experiencia en ello, porque la interpretación de los audiolibros nos coarta la imaginación, porque estamos leyendo el libro a través de los ojos de la persona que lo lee y no de los nuestros, o de nuestra cabeza, no sé cómo queráis entenderlo. Nosotros es que hablamos con ojos y vemos y todo, ¿vale? Y nuestra biblioteca digital estamos viendo posibilidades para poder compartirlas con otras discapacidades, por lo menos la parte de audiolibros, porque sabemos que no solamente las personas ciegas tienen dificultades para acceder al texto impreso, sino que hay otras discapacidades que también tienen esas dificultades, ¿no? Gente con dislexias, gente que le faltan los brazos y no pueden pasar las páginas. Entonces hay otras personas que también esas dificultades, y vamos a intentar compartir esos fondos que tenemos, que nosotros tanto apreciamos, con esas otras discapacidades. Muchas gracias, Carmen. Pablo, cerramos. Yo cedo mi tiempo a- Cierras. Pablo, Sí, gracias, Pablo. Para contestar a Lorena rápidamente, el crecimiento de audiolibros está siendo espectacular. Es decir, que igual que ya todos los libros, todas las editoriales hacemos libros en formato EPUB, en formato digital, y están disponibles, y además la tecnología está ayudando mucho porque ya a través del formato EPUB ya se pueden escuchar, ya tiene la traslación a la oralidad. Pero dramatizados, con un poquito más de interés para captar la atención de los alumnos, lo que son los audiolibros, pues todas las editoriales están desarrollando también y está ayudando mucho la tecnología y la inteligencia artificial para esto, ¿vale? O sea que enseguida eso va a ser posible. Alfonso. Pues muchísimas gracias. La próxima, ahora hacemos un descanso y la próxima mesa será, pues ponemos un cuarto. A la 1:45, los espacios de la lectura, bibliotecas, centro de enseñanza, su función en la accesibilidad. Muchísimas gracias.